segundo bloque. Estamos ya con Edgardo Moreno. Vamos a hablar de la política nacional y también de las políticas provinciales, ¿no? Porque ha sido una especie de catarata y consecuencia para cada una de las provincias las decisiones que se han tomado en esta primera semana de gestión de Milei. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Un poco más de civil, relajado, pero en definitiva con información. Más sabatino, pero no por eso menos preocupado. Exactamente, ahí está, es el título. Primera semanita, intensa, sí, ¿no? De mucho movimiento. Sí, sobre todo, a ver, lo que se está viendo es lo que se preveía que iba a ocurrir en términos muy genéricos luego de la asunción del nuevo gobierno, que es, terminó el momento de las enunciaciones, de los discursos, comienza el momento de los hechos, el momento operativo de la gestión, y es donde hay que ir comparando los problemas con las decisiones que se toman para irlos afrontando, por lo menos, si no solucionando. En general, lo que se ve es que ha habido un diagnóstico que hizo el presidente nuevo, Milei, en el momento de la asunción de él, de espaldas al Congreso. Si uno repasa los números que él enumeró, dice, bueno, realmente la profundidad de la crisis es muy grave cuando se ve el número de la deuda, cuando se ve el porcentaje en términos del Producto Bruto de los déficits gemelos heredados, cuando se ve los indicadores sociales, el volumen de la cantidad de pobres que hay. Así es. Hay una frase de Milei que es lapidaria: esta noche 6 millones de chicos se van a dormir con hambre. Es durísima y además es cierta, ni siquiera son datos oficiales, son datos que vienen del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Lo de las pruebas PISA, digamos, solo el 17% de los chicos egresan en tiempo y forma del ciclo educativo, y a su vez la mayoría de esos chicos que egresan no pueden resolver un problema elemental de matemática o de comprensión de texto. Es decir, el diagnóstico es dramático. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de la política a eso? Es lo que empezamos a ver en la primera semana del gobierno, y no solo la respuesta del gobierno, sino también del resto del sistema político, de lo que sería la oposición en la nación. Lo que vemos es que se ha generado una tensión entre un presidente que tiene una alta cantidad de legitimidad por los votos que ha obtenido, casi el 56%, es decir, un presidente muy votado, y enfrente tiene un Congreso con un alto grado de fragmentación, y por ese alto grado de fragmentación con un alto poder de veto. Es decir, el sistema político, para enfrentar todo este dramático panorama económico y social, es como que se ha atado un poco las manos. Tiene un presidente con mucha capacidad de decisión porque tiene muchos votos en la espalda, y al mismo tiempo tiene un Congreso que, así no quisiera bloquearlo, por el solo hecho de que está muy subdividido, corre el riesgo de que hasta involuntariamente lo puede llegar a bloquear. Es todo un enigma cómo se va a resolver eso. Por eso lo primero que vimos después del discurso de diagnóstico de Milei, el discurso de Caputo, puede parecer hasta minimalista, porque dicen, bueno, ante semejante crisis solo 10 medidas enumeró. Yo creo que lo más importante del discurso de Caputo es lo que no dijo, o lo que evitó el gobierno hacer, que me parece que es pragmático y realista. Caputo no enumeró o no presentó en su discurso un paquete económico integral, una ley ómnibus que va al Congreso, ¿no? Con reformas integradas, impositiva, laboral, del mercado cambiario, financiero. No hizo eso. La gran ley ómnibus, ¿por qué no lo hizo? Porque con el Congreso como está, y el Ejecutivo en minoría, en franca minoría dentro del Congreso, podía tener un Waterloo ahí. O sea, ir a las extraordinarias con todo su proyecto y rebotar. Y si rebota, sería un fracaso muy duro en el primer tramo del gobierno. Sí. Ahora bien, si uno desglosa los 10 puntos que enumeró Caputo, que son, insisto, minimalistas para el tamaño de la crisis, se queda con que lo más grueso sería, por un lado, la fijación de un tipo de cambio un poco más realista, es decir, una devaluación del 54%, un salto del 118% en el tipo de cambio, por un lado, que por otra parte es contradictorio con la idea liberal de la flotación de los precios, ¿no? Pero bueno, muchas cosas van a cambiar en términos ejecutivos en relación a lo que se enunció en la campaña. Y por otro lado, un anuncio respecto del fin de los subsidios para el transporte, esto es, un aumento de tarifas que va a empezar a devengarse a partir del 1 de enero.
Y después un par de medidas que no son menores. Muchas de las que ya han impactado en el bolsillo de los argentinos, ¿no? En lo inmediato. Claro, mientras Caputo decía esto, al mismo tiempo, la sociedad que estaba viendo, una disparada de precios. Claro. Sobre todo el precio de los combustibles, que venía pisado, y antes de la devaluación y después de la devaluación siguió aumentando. Y otro producto muy sensible, que el de la carne también, pero en general, digo, ha habido un aumento generalizado de los precios, una especie de aceleración inflacionaria. Bueno, en esto hay dos maneras de mirarlo. Están los que dicen, esto es por la improvisación del gobierno que no supo anunciar a tiempo y rápidamente las medidas. A mí me parece una mirada un tanto injusta esa, porque el tiempo que llevan gobernando es exiguo, llevan horas gobernando. Sí, 5 días. Y en realidad me parece que esto es la consecuencia de algo que se preveía que iba a ocurrir, y es que el gobierno anterior había mantenido muchos precios pisados, tarifas, combustibles, el tipo de cambio retrasado, esta suerte de controles de precios y acuerdos que tenía, que sabíamos que en algún momento eso se iba a detonar como una olla a presión, y es lo que está ocurriendo. Digamos, es decir, esta estampida inflacionaria es la consecuencia de lo que el gobierno anterior dejó sembrado para este momento. ¿Qué mirada tenés de quien ahora es oposición, en definitiva, en relación a esta primera semana? ¿Cuál ha sido el movimiento? Bastante silencioso, me parece, sí. Intuyo. Bueno, yo creo que, primero, en relación al diagnóstico que hizo Milei, cuando dijo esta es la fotografía del país. Y dos fotografías distintas, ¿no? Sí. La de Alberto Fernández, claro, antes de irse, y Alberto esta que me parece que quiso ahora anticiparse diciendo, bueno, yo dejo esta enunciación porque preveo que Milei va a hacer una cosa muy distinta. Pero pasó desapercibida porque Alberto Fernández ya no era hace rato el enunciador más potente del gobierno. Era Cristina y Massa. Los dos se mantuvieron en silencio. Es decir, los dos han callado y en cierto sentido han otorgado que esa descripción que hizo Milei no está muy lejos de la realidad. Incluso el viceministro de Massa, Rubinstein, dijo que si ellos hubiesen ganado, esto también hubiese pasado. Sí. En un acto de sinceridad poco habitual, pero indica que la bomba que venía incubándose le iba a estallar o a Milei o a Massa o a cualquier otro, porque la dinámica de la economía venía con esta inercia. Pero yo no creo que sea que Cristina o Massa, su silencio sea para otorgar ese relato de Milei. Yo creo que es más bien una cautela porque dicen, bueno, el presidente ha sido votado, ahí está la mayoría, esperemos que la misma inflación que empieza a corroer siempre capital político de los que gobiernan, cuando se acelera de esta manera, la gente va a mirar al gobierno, no va a mirar a la oposición y probablemente pronto va a dejar de mirar para atrás y va a mirar solamente del presente hacia adelante y va a mirar y va a focalizar sobre el gobierno casi con exclusividad. Me parece que esa es una especulación táctica más bien de Cristina y de Massa. Pero también creo que tienen un problema. Y es que, vos fíjate, Milei habló de espaldas al Congreso, ¿no? Una suerte de desaire, como diciendo, no voy a ir ahí a que hagan el show que habitualmente hacen los legisladores, de poner un cartelito, o de jurar a los gritos, o de decir alguna imprecación en voz en cuello ahí, para que parezca que hacen un gesto opositor. Hizo un desaire y habló directamente, muy al estilo americano, digamos, a quienes lo votaron. A quienes lo votaron, sí, que estaban simbólicamente congregados en la plaza. Yo creo que el Congreso también tiene que hacer una lectura autocrítica de por qué la gente admite y hasta cierto sentido promueve ese desaire. Y es que esta idea de la principal oposición, que es el gobierno que salió, de hacer un muro progresista o un muro democrático, donde ninguna de las medidas que promueva el gobierno de Milei, por ser ideológicamente, por estar en las antípodas de sus posiciones, son admisibles, lo que yo llamo, extrapolando la idea, el teorema de Belliboni, es decir, mientras peor le vaya a él, mejor me va a mí. Eso no es admisible en términos de la mayoría social. ¿No va a haber un control por parte de la sociedad de lo que esté haciendo la oposición ahí en el Congreso? En los hechos... sí, lo hay. Fíjate vos que... No tenemos más que juzgar, ¿no? Uno puede juzgar, pero más herramientas no tenemos. Pero digo, ¿no va a haber una suerte de control? Yo creo que estamos sí. Mirando. Yo creo que sí, que la gente está mirando, y lo que pasó, por ejemplo, con la renovación de autoridades del Senado, es una muestra. O sea, allí, con una especulación reglamentaria,
intentaron dejar la línea de sucesión presidencial en el Senado de la Nación descabezada, no eligiendo el presidente provisorio del Senado, pese a que habían dicho, propia Cristina había dicho que le correspondía al partido que ganó la elección, que la Libertad Avanza, la designación, luego con una treta reglamentaria, que es la de postergar los plazos hasta febrero, porque terminaban las ordinarias, comienzan las extraordinarias, dijeron hasta febrero no elijamos. La estrategia que se dio Victoria Villarruel, la nueva vicepresidenta, de unificar a todos los bloques opositores fragmentados en el Senado y hacer que se vote las autoridades del Senado, es una muestra que la gente admite eso, porque no admite esa otra mirada opositora, dice la que se impulsó en el Senado desde el lado del cristianismo, de no dejar gobernar. Entonces yo sí coincido con vos en el sentido de que la gente sí mira, y mira críticamente, no solo al Ejecutivo para ver cómo gobierna, cómo soluciona, cómo cumple sus promesas de campaña, incluso aquellas que son más difícilmente articulables. Recordemos los significantes vacíos que tiró Milei, digamos, casta, dolarización y motosierra, ahora que se tienen que hacer operativos, ¿hasta qué punto cumple o no cumple? Por ejemplo, el tema de la casta ya ha sido motivo de controversia la semana que concluye, si paga o no paga la casta el ajuste, claro, ¿no? Hay toda una discusión sobre eso. Pero también esa mirada de escrutinio, esa mirada de control de la sociedad está posada en la oposición. Yo creo que esta especulación de decir, bueno, nos callamos, Cristina levantó el dedito, fuck you, digamos, con perdón de la expresión. Vas a quedar pegado vos por lo que acabas de hacer. Editemos esta parte, por favor. Okay. Pero bueno, el gesto fue ese, claro, ¿no? Ese gesto no es admisible. O sea, yo creo que eso cae mal en la sociedad, que espera que también la oposición se haga cargo de las actitudes necesarias para salir de la crisis. Es cierto, quien tiene ahora, maneja el tablero de control es Milei, pero el desafío de salir de la crisis es de la sociedad entera, y eso involucra también a la oposición. Que por ahora lo está apoyando, ¿no? A Milei lo está apoyando, por ahora. Bueno, aún llevamos días, sí, ¿no? Por ahora, en estos primeros días. Habrá que ver qué pasa un poco más adelante. Igual creo que sí. Me parece que está siendo habilidoso el gobierno en hacer un mix de medidas de ajuste y al mismo tiempo te muestro lo corrupto que ha sido el gobierno anterior con un montón de cosas. Seguro de los cuadros en la Quinta de Olivos, las flotas que se usaban y que podrían haberse vendido. Me parece que están mixeando eso como para seguir ganando el apoyo de la gente, ¿no? Sí, también involucrar algunos temas en la agenda que no son propios de la agenda económica, como por ejemplo la eliminación de las PASO, la instrumentación de la boleta única, que hay algún rumor en el sentido de orientarse en ese sentido también. Pero yo creo que Milei y el gobierno tienen en claro que la legitimidad de ejercicio, es decir, hasta dónde la gente sostiene, respalda, aguanta los trapos del gobierno, pasa por el desafío antiinflacionario. Y por eso, digamos, todo el centro de su gestión está focalizado ahí. Pero también creo que así como lo de Caputo pudo haber parecido minimalista, es atinado y pragmático, y es muy probable que haya que estar muy atentos porque ese tipo, digamos, de medidas por goteo, es más fácil que se vayan dando a un gran discurso de 3 horas donde se enumera todo el programa integral antiinflacionario. Y está bien que así sea, porque el gobierno no tiene mayorías en el Parlamento como para anunciar eso y después hacerlo que se cumpla en la práctica. Así que va a ser un ejercicio diario de análisis, de escrutinio y de paciencia, porque ese es el tamaño de la crisis. Te tenemos en cualquier momento por acá. Gracias. Muchas gracias. Edgardo Moreno con nosotros. Nos vamos. No queda más tiempo. Chau. Hasta el próximo sábado. Adiós. Adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.